Sentirnos seguros es una de las principales necesidades que buscamos satisfacer los seres humanos y la seguridad tiene muchas facetas. Por supuesto, la primera es la seguridad de nuestra integridad física, pero solo podemos alcanzar nuestra plenitud si además nos sentimos seguros en lo social, como parte de una familia, una comunidad, un país, en lo político y lo religioso, para poder expresar nuestra opinión y nuestro credo, así como nuestra adhesión a quienes representan nuestra moral y nuestros ideales, en lo económico, para poder llevar una vida digna en las mejores condiciones posibles. En el Huila, como en otros tantos departamentos, la seguridad estuvo ausente durante años. Su estratégica ubicación y geografía, entre otras condiciones, pusieron al departamento en el vórtice del conflicto. Uno de los grandes impactos se dio precisamente en la actividad turística, porque ¿quién quiere pasar sus vacaciones en un lugar donde no se siente seguro? El turismo llegó a ser considerado como el renglón más inestable de la economía huilense durante casi una década, entre 1996 y 2005. Oigamos otras voces a este respecto. Cristóbal Huamanga nació en el municipio de Balboa, en el corregimiento de San Alfonso. Estudié primero de primaria y me fui a jornalear, porque en mis tiempos se estudiaba hasta que uno hace la primera comunión nomás. Y de allí ya a trabajar. La escuela de nosotros y el colegio era el trabajo, la agricultura. Hasta los 22, 23 años que empecé como a investigar, a preguntar cosas que me gustaban. Y ya entré a ser parte de una junta de acción comunal y ahí empezó mi formación política. Me gustó el sindicalismo y el cooperativismo y empecé a estudiar y empecé a entender mejor las cosas de las comunidades. De allí entonces, para allá por el 98, entré a ser parte de la junta directiva del Sindicato de Pequeños Agricultores del Departamento del Cauca, que es netamente agrario. Y bueno, pues eso hace adquirir conocimiento de la problemática y lo compromete a uno cada día a ayudar mejor en las comunidades. Nosotros trabajamos en un punto que es muy crítico, que es en el punto 4 de los diálogos de La Habana, que es el de las drogas ilícitas, donde nos hemos tomado la tarea de llegar a diferentes comunidades a hablar con los campesinos cultivadores de hoja de coca para cambiar, para hacer una sustitución voluntaria de este cultivo. Nos ha tocado a veces llegar a comunidades que el acceso ha sido difícil y que las comunidades tienen una cultura con esa mata de coca, donde ese ha sido el sustento de muchos años por el abandono del Estado, y hablar con esta gente ha sido difícil. Hemos estado solos, hemos tenido amenazas. Pues le dicen eso es riesgoso, eso es peligroso y uno no le para bolas, pero sí es peligroso. A mí me dijeron ese trabajo es peligroso y pues como yo dije, pues si servir a las comunidades es un problema y me matan, yo no le veo problema. Si toca, toca. Y seguí trabajando con las comunidades. Pero cuando ya tocó que sí me mandaron a matar, entonces yo ya entendí que es en serio. Soy un desplazado más. Yo vivía en un corregimiento que se llama Plan Grande, municipio de Balboa, donde ahí he crecido toda mi vida, ahí he hecho mis estudios, ahí pues ha estado todo mi trabajo, tenía mi finca, tenía toda mi familia. Y ahí es donde llegan las amenazas. Un grupo que no sabemos quién es, está en investigación, está en la fiscalía, está en todos los entes de investigación, llegan a mi casa en el corregimiento de Plan Grande en busca mía a las 9:30 de la noche. No es algo normal porque a las 9 de la noche uno en el campo ya está durmiendo.
Lo bueno fue que no estuve. O sea, yo no estuve en ese momento, me encontraba en otro lugar haciendo otras reuniones y no estuve, si no, pues no estuviera contando esta historia hoy aquí a ustedes, ya fuera otro líder social más asesinado y de ahí mi vida cambia. Ya mi familia me dice, te vinieron a buscar, hay gente preguntando por usted, hay muchos rumores que por el tema de lo que ustedes trabajan en lo de Cocán, pues a ustedes los quieren matar. Yo tuve un atentado y quizás porque yo tenía formación y preparación no pasó nada, me alcancé a volar y me cogieron 2 manes con un 38 en cada lado. Entonces, cuando uno de ellos me echó mano para tirarme al piso, como estaba lloviendo, yo iba con un caucho, él me alcanzó a soltar y como me soltó yo le metí el cambio a la motocicleta de los que arrancan y cuando quemó el tiro ya no me alcanzó a dar, me volé. Pero me volé porque yo estaba preparado contra eso. Yo siempre salgo de la casa con la mente clarita de que si a mí me queman tiros y no me matan de una sola, yo me vuelo. Y ese día me volé. En el momento, como líder, tengo un esquema de seguridad con 2 hombres de seguridad y una camioneta convencional, que es un automóvil para moverse en la ciudad, que para uno de campesino, pues, o sea, difícil. Después de uno andar en su moto, andar a pie por las comunidades, por donde usted quiera andar, que tener que andar escoltado. ¿Por qué? Entonces ha sido difícil. Mi vida cambió mucho. La de mi familia se queda con mucha preocupación. Tengo 3 hijos, una bebecita de 8 meses que me espera en la casa. O sea, el temor es muy grande ahí, de mis hijos, de mis hijas, y uno pues también piensa mucho. Uno piensa mucho pues que de pronto un caso, que le lleguen a la casa y lo maten, pues uno con morir acaba, dice. Pero ese sufrimiento de la familia y también me da una tristeza grande pues y porque mi papá sufre mucho. Porque mi papá sufre mucho, cuando yo salgo, pues yo tengo que estarlo llamando cada 5 o 10 minutos, dónde estoy, cómo estoy, porque él siempre sufre. Aló, ¿qué papá? ¿Cómo estás? Yo estoy por acá en el Bordo, en una reunioncita, gracias a Dios bien. Sí. Ah, bueno, pa, entonces si Dios permite, ya más tardecito salimos de aquí de la reunión y ya llego, con la ayuda de Dios. A veces uno no puede decir que no siente miedo. Cuando uno empieza a escuchar afuera, que caminan afuera, uno no sabe si alguien está por ahí por el bien o está para dispararle a uno. Entonces uno lo que hace es ubicarse porque los tiros uno se los defiende en el piso. Entonces uno le toca tirarse al piso porque si queman de afuera, pues uno en el piso no es lo mismo que parado. Y la familia pues también le toca hacer lo mismo porque esa vida toca vivir. En el camino, uno tiene que meterse en el camino, meterse el camino en la cabeza antes de salir. Porque si uno va a pie en una curva lo patarribean de un garrotazo, de un tiro, de un machetazo y si uno no está preparado para defenderse, pues lo corona. Si va en el carro, igual. Igual abra los ojos en las curvas porque ahí es muy peligroso. O zonas que son de donde ocurren cosas. Pero en serio, hay días que sí le da miedo. Hay días que uno ve la situación como difícil, pero hay días que uno dice, pues bueno, si toca, toca, pero no deja el trabajo con las comunidades, uno no deja de cumplir con la obligación con las comunidades. Eso es algo que uno se lo mete a la sangre, será, porque de ahí no lo sacan a uno. Nuestras familias nos dicen que por qué arriesgamos nuestras vidas, pero nosotros como líderes es algo que nos nace de corazón, nos nace esa lucha de ver que el campesino algún día pueda cambiar, que Colombia pueda estar en paz y que este proceso nos dé esos frutos y que podamos tener esas reivindicaciones que hay escritas en ese acuerdo de paz, firmadas con un grupo que estuvo 54 años en guerra con el Estado, que hoy
es un hecho que ellos se hayan sentado a dialogar y que escribieron un acuerdo tan bonito, un acuerdo donde el campesino va a salir ganancioso. Trabajamos por la paz y trabajar por la paz es un delito, por eso se convierte uno en objetivo militar. Estamos trabajando por el cumplimiento del punto 4 de los acuerdos de La Habana entre gobierno y FARC y resulta que trabajar para que no hayan cultivos de coca, marihuana y amapola lo convierte a uno en objetivo militar y por eso son las amenazas y los asesinatos de líderes. Como líder he tenido 2 amenazas por decirle a la gente que hay que cambiar, por decirle a la gente que hay un proceso de paz, que tenemos que apostarle a ese cambio de cultivo, a ese cambio de economía, con unas garantías, con una ruta de implementación, como lo trae el acuerdo de paz. Nosotros los líderes, sin ningún respaldo, sin ningún sueldo, sin ningún apoyo de nadie, pues nos hemos echado esto al hombro, socializando, hablando y dando a conocer a muchas comunidades que no saben qué es el proceso de paz, que no saben qué fue lo que se firmó, que no saben y que a veces como el campesino sale de trabajar después de las 5, nosotros llegamos 6, 7 de la noche en reuniones y salimos para nuestras casas sin saber qué nos pueda pasar, porque la seguridad pues para nosotros es muy dura como líderes. Es allí donde mucha gente tenemos que ponernos en serio en el tema de reconciliación y de reconstrucción del nuevo país, porque de lo contrario esto se va a ir en otra guerra peor, pues. Pero yo tengo mucha fe que la guerra no está primero que la paz y tenemos que trabajar, mientras vivamos hay que trabajar por la paz. Esa anhelada paz para que nuestros hijos, nuestros niños que hoy están creciendo puedan decir que hubo un proceso y que con ese proceso se lograron muchas cosas en Colombia. ¡Aquí faltan 622! ¡Que no sea paz! Porque la vida de todos y cada uno de los colombianos debe ser protegida por los colombianos y porque la vida de los líderes sociales en los que ahí se ha soportado la construcción de la paz en este país merece ser reclamada con respeto y dignidad. En Colombia valoramos profundamente esos liderazgos y esa defensa de derechos humanos y desde aquí somos no solamente solidarios sino comprometidos. El mensaje para la gente de la ciudad que se empieza a solidarizar con los líderes sociales, agradecerles, decirles que nosotros como líderes sociales y campesinos apoyamos a la gente del campo, porque la gente del campo es la que surte de comida a esas ciudades. O sea que si nosotros no existiéramos en el campo, pues ¿qué pasaría con la gente que vive en la ciudad? Entonces, que hagamos esa unidad, campesinos, indígenas, afros, la gente del pueblo, de la ciudad, pues que miremos que esas raíces de campesino pues las tenemos todos y que entre todos nos apoyemos, que sigamos rechazando todo acto de violencia contra los líderes sociales y los campesinos. De la cultura agustiniana se sabe poco y no hay datos sobre el porqué de su desaparición. De lo que sí no hay duda es de su calidad como talladores, no solo de esculturas, sino de relieves en piedra que conocemos como petroglifos y que se encuentran por toda esta región, hasta en los lugares más insospechados y más inaccesibles. La violencia de la que fue objeto este departamento no pudo destruir estos monumentos, como no pudo destruir el pétreo espíritu de los huilenses. Sin embargo, cesó la horrible noche para los huilenses con la implementación de las garantías de seguridad integrales, el cese al fuego, la entrega de armas, la presencia del Estado en territorios, el compromiso de los excombatientes y la acción conjunta de la empresa, la industria y la sociedad colombiana. El contexto de la paz estable y duradera permitirá
ocuparse de las necesidades de infraestructura, educación, salud, comunicaciones, fortalecimiento de la institucionalidad local y regional, servicios públicos y de consolidar los acuerdos en el marco de la legalidad. El Museo Casa de la Memoria surge como una iniciativa del programa de atención a víctimas del municipio de Medellín hacia el año 2005. Surge de una necesidad o de un deseo de darle voz y visibilidad a las víctimas del conflicto armado para que éstas puedan contar o narrar no solamente lo que les pasó, sino que eso de alguna manera genere un resarcimiento de su dolor y empecemos a elaborar todo un proceso de reconocimiento frente a las víctimas y lo que había sucedido en el conflicto. Se empieza entonces a trabajar la idea de un museo de la memoria para que se alberguen, se resguarden, se muestren y se comparten esas vivencias del conflicto desde la voz de las víctimas, desde no solamente su sufrimiento, sino también de todas las acciones que generan resistencia, resiliencia y que de alguna manera les ha permitido sobreponerse a esto. Bueno, esta es la sala principal del Museo Casa de la Memoria, su nombre es Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia, y lo que intenta recoger la sala es algo de la historia de la ciudad, es, digamos, dar un vistazo general por cómo ha sido el poblamiento de la ciudad, cómo Medellín se constituye a partir del desplazamiento forzado y de la crisis económica de la migración del campo a la ciudad básicamente que se genera. Somos un espacio de reflexión, somos un espacio también pedagógico, somos un espacio de educación no formal en donde generamos reflexiones y conciencias en torno no solamente a la historia y a la violencia legal, conflicto armado, sino a las diferentes violencias que se viven en Medellín, en la región y en Colombia. Y al mismo tiempo resaltamos esas acciones, esas iniciativas de resistencia y resiliencia. Somos reconocidos como una buena práctica en la construcción de paz y reconstrucción del tejido social en la medida que generamos esa reflexión al visitante y a las personas que vienen, de manera que se sientan interpeladas y, por qué no, de alguna manera responsables de lo que sucedió. El propósito del Museo Casa de la Memoria es cuestionarnos, transformarnos, que nos preguntemos por qué nos pasó lo que nos pasó, dónde estábamos cuando pasó. El Museo Casa de la Memoria, dentro de su misión, tiene el objetivo de aportar a la comprensión de las dinámicas asociadas al conflicto armado y las violencias en Medellín, con el fin de transformar también las lógicas de conflicto y violencia que están instauradas en la sociedad, tanto en la cultura como en la estructura. En ese sentido, el proceso de investigación que realizamos desde el Museo Casa de la Memoria es un proceso que trabaja con dos metodologías. Bueno, principalmente con una metodología y con una premisa. La premisa es que trabajamos con memorias vivas. Con memorias vivas nos referimos a que la construcción de memoria que se hace en el Museo Casa de la Memoria se hace en un contexto donde las violencias continúan presentes. Nos constituimos como un espacio de reparación simbólica que garantiza no solamente el conocimiento o la reflexión en torno a las violencias del conflicto, sino también la garantía de no repetición. Las mesas lo que tratan de hacer es como unos Zoom muy temáticos sobre las violencias que han ocurrido en la ciudad. Esta, por ejemplo, nos habla directamente de la violencia contra la tierra, entonces plantea la lucha por la tierra como una de las causas estructurales del conflicto. Es, digamos, lo que nos va tratando de mostrar las mesas, son entre causas e impactos que ha tenido el conflicto. El Museo Casa de la Memoria se convierte como en un puente para ellas, ¿cierto? Hay un acercamiento, digamos, con las organizaciones, donde hay una palabra importantísima y es la escucha. O sea, ¿cuál es el querer ser de esa organización y cómo esa organización y cómo el museo se juntan de alguna manera, ¿cierto? Institución, comunidad, para sacar, digamos, un objetivo en común. La escucha en el Museo Casa de la Memoria, afortunadamente y en buena hora, se da.
¿cierto? Y de allí se generan, digamos, las propuestas para canalizar algunas acciones a través del Museo Casa de la Memoria. No quedaría, digamos, tan visible la organización por un tema también de seguridad, porque si hay algo que es complejo es cuando ya empiezas a decir verdades y a colocar verdades como parte de la memoria, que hay personas que no van a querer, digamos, escuchar esa verdad y van a querer, digamos, exterminar a la persona o a la organización, ¿cierto? Entonces el museo se convierte como en esa, digamos, ese punto de apoyo para apoyar a estas organizaciones en clave siempre de lo misional que es el Museo Casa de la Memoria, que es la memoria histórica y la memoria actual de lo que ha sucedido y de lo que sigue sucediendo. Con el museo generamos una agenda de las víctimas LGBT en el mes de la diversidad. Y tuvimos una agenda particular donde todas las víctimas de los sectores LGBT interlocutamos con la JEP, con la Comisión de la Verdad, con la unidad de personas dadas por desaparecidas, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y un poco hemos empezado a contar, a encontrarnos y a posibilitar espacios para reconocer las historias de las personas LGBT, y esa ha sido, digamos, la alianza que hemos tenido con el Museo Casa de la Memoria. Es una escucha y una respuesta a lo que surge de los encuentros con la comunidad. Nosotros decimos que esa es la finalidad. Somos un museo que cuenta una historia de un conflicto que todavía está vigente, que todavía está latente. Hablamos de memoria viva porque justamente se construye al mismo tiempo que el conflicto sucede. Hablamos de construcción participativa de memoria porque nosotros todos los contenidos y las reflexiones lo hacemos de la mano de la comunidad. Trabajamos con organizaciones civiles, con organizaciones de víctimas, con la academia. Tenemos un trabajo no solamente interdisciplinario al interior del museo, sino también colaborativo y participativo. Es decir, los contenidos del museo son siempre construidos de la mano de la comunidad. Muchas gracias por eso, a nombre de la comunal y los comités de acá de la 8. La responsabilidad, yo diría que desde el museo es una responsabilidad compartida, porque es un trabajo donde la comunidad y los líderes comunitarios que el trabajo de estas personas en escenarios de conflicto es algo que debe ser destacado porque arriesgan sus vidas día a día y las continúan arriesgando hoy más que nunca. Pero ellos no nos entregan su verdad, su memoria y su historia para entregarnos su responsabilidad, sino para decirnos, nosotros como líderes tenemos una responsabilidad, el museo como institución tiene una responsabilidad y todos como comunidad y como sociedad tenemos una responsabilidad. Pero yo creo que el rol del museo no es dar una sola verdad y no es dar una sola respuesta, sino cómo generar espacios de encuentro para que los diferentes sectores de la sociedad nos encontremos y empecemos a reflexionar sobre eso que ha pasado en las últimas décadas de Colombia y empezar a transformar también esas dinámicas de violencia que nos han instaurado a la hora de relacionarnos con el otro. Llevamos 8 años trabajando, en esos 8 años la experiencia nos ha demostrado que hay unos vacíos o unos silencios, algunos grupos poblacionales que no han sido muy bien desarrollados o tratados, por ejemplo la experiencia de Sala Central, entonces es necesario incluirlo y darles voces. Esos vacíos los llenamos, por ejemplo, con nuestra agenda cultural y académica, generamos entonces espacios de reflexión y de conversación para poner en discusión esos temas de derechos humanos o del conflicto que generan. Por ejemplo, la población LGTBI, la población afro, son poblaciones que no están muy profundizadas en nuestras experiencias o exhibiciones de la Sala Central, entonces generalmente con ellas realizamos actividades que permitan que la comunidad y la sociedad pues entienda también cómo vivieron ellos el proceso. Acá nos acompaña, lo que tenemos es como una cronología del tiempo, que lo que nos plantea es, digamos, la posibilidad de que el visitante pueda ampliar en algunas de las fechas, ¿cierto? Como de los años que tenemos, se ha hecho como una recopilación de recortes de prensa, de audios desde las radio también, cómo se narraron los hechos de ese momento. El reto más importante es la apropiación de la comunidad. Este proyecto es de, por y para la comunidad.
es patrimonio no solamente cultural, sino también de memoria, no solamente de Medellín y la región, sino del país. Entonces es fundamental que la comunidad entienda que esta es su casa, ¿cierto? Porque somos un museo, casa, la casa quiere decir que somos de todo, que es un lugar de diálogo, de encuentro, donde pueden haber desacuerdos, pero que de todas maneras hay un espacio para la conversación y la reconciliación.